Florencia, durante los siglos XIV, XV y XVI, vivió una gran transformación. De ser una ciudad república gobernada por los gremios, por las diferentes artes, poco a poco fue gobernada por una u otra familia. Pero había mucha familia poderosa. Los Pitti, los Strozzi, los Pazzi. Y la familia que más gobernó en Florencia fue la de los Medici. Las envidias entre una y otra familia causaron realmente verdadera guerra, una de las cuales, la más trágica, fue la que vio Leonardo. Fue testigo de esta tragedia de una familia, la familia Pazzi, que quiso liquidar la familia Medici, es decir, liquidar los descendientes más importantes de Piero de Medici. Me refiero a Lorenzo y a su hermano Giuliano. Y entonces los Pazzi organizaron el asesinato. Durante una misa del 16 de abril de 1479, había cumplido Leonardo 27 años. Durante esta misa, cuando el sacerdote dijo, ite misa est, id, la misa ha terminato, ¡zac! Las personas que fueron financiadas por los Pazzi apuñalaron por la espalda a los dos muchachos Medici. Giuliano murió bajo el altar de inmediato. Lorenzo, que decía que tenía como 7 vidas, resistió y los amigos lo llevaron a la sacristía de la iglesia y pudo sobrevivir. Conclusión. El asesino de Giuliano huyó. ¿Dónde huyó? Muy lejos. Se fue a Turquía. Fue capturado y fue juzgado en este palacio, donde ya habían sido ahorcados varios de los conjurados. Bueno, Baroncelli fue juzgado rápidamente, fue ahorcado y fue colgado debajo de este arco. Ahí. Leonardo, que tenía entonces 27 años, dibujó un rápido apunte del asesino Baroncelli colgado en el Bargello. A la izquierda de la figura escribió el vestido que llevaba puesto: gorro de color castaño, casaca de satén negro, chaqueta negra forrada, jubón azul marino forrado con piel de zorro, con cuello de jubón de terciopelo, recamado negro y rojo, medias negras. Es decir, el asesino, que había sido capturado en Turquía, se había disfrazado como un habitante común de ese país. Después, el ahorcado fue expuesto al pueblo, colgado de una ventana de la torre del Bargello. Los dibujos de la naturaleza. Leonardo comparó dos distancias para mirar el ambiente natural. Mirar su máxima extensión hasta el horizonte. Por esto que dibujó la región de Toscana, la región también de Lombardía, que comprendía colina, montaña, pueblos, ríos, lagos.
y también otra distancia, la mínima, la que significa acercar lo más posible la mirada al suelo, de manera que él podía entonces ver los detalles de cada flor, de cada planta. Y al hacerlo, se dio cuenta que en cada flor no hay dos pétalos iguales. En una planta no hay dos hojas iguales. Siempre son diferentes una de otra. Y esta es la diversidad que le apasionó. La naturaleza es un conjunto de detalles todos diferentes. Y por esto tanto dibujó, insistió. A veces dibujando la misma planta, la misma flor varias veces. Era tanta la admiración por esa naturaleza que él investigaba continuamente, que la convirtió en su maestra, porque él escribió, aunque el ingenio humano haga inventos diversos, respondiendo con varios instrumentos a un mismo fin, jamás encontrará inventos más bellos, más fáciles, más breves que los de la naturaleza. Y agrega, porque en sus inventos nada falta y nada es superfluo. Aquí están expuestos los cuadros que pintó Sandro Botticelli, que fue condiscípulo de Leonardo en el taller del maestro Andrea Verrocchio. Bueno, los temas son temas clásicos, son temas de la mitología antigua, precristiana, que fue tan amada por la sociedad florentina en el siglo XV y muy representada. Este, por ejemplo, lo pintó antes que Leonardo fuera a Milán. Supo de este cuadro, Leonardo. Son temas que devuelven al presente de esa época todo lo que es la cultura precristiana, la cultura griego-romana, especialmente la cultura griega. Todos los mitos antiguos son aquí representados y propuestos de nuevo como verdades superiores, misteriosas. El nacimiento de Venus o de Afrodita, según el mito griego, y aquí en esta representación de la primavera aparece un personaje griego, las tres gracias, a la izquierda Hermes, etc. Cuadro, repito, que Leonardo habrá visto pintar, porque él partió a Milán 2 o 3 años después que Botticelli lo realizara. Estos son los temas que fueron rechazados con violencia por el monje dominicano Girolamo Savonarola. Encontró que esa temática antigua distraía al pueblo, lo alejaba de la Sagrada Escritura y hacía que se enamorara más, mucho más, por esa mitología antigua. Comparando sus pinturas, es posible ver cómo uno y otro representaron a la naturaleza de maneras muy distintas. Botticelli pintando muchas formas vegetales detalladamente, como si estuvieran todas en primer plano. En cambio, Leonardo representaba a la naturaleza así como nos aparece en la realidad. El taller de Andrea Verrocchio era muy activo en Florencia. Las muchas órdenes religiosas asentadas en esta ciudad, los dominicanos, los franciscanos, pedían en esos talleres muchas obras.
Y Verrocchio naturalmente no podía realizar todo lo que le pedía, así que recomendaba a sus alumnos. Y cuando Leonardo cumplió 20 años, es decir, en el año 1472, se le pidió una anunciación. Y Leonardo aceptó su primera obra, seguramente con la ayuda de algún condiscípulo. Pero antes de pintar, los artistas en esa época oían las asesorías de los propios monjes que encargaban la obra, los cuales le hablaban de la Sagrada Escritura, los significados de cada episodio bíblico, como sucedió con el joven Leonardo, que tomó muy en serio estas explicaciones, como veremos, la Anunciación. La pregunta de Leonardo era legítima. ¿Qué significa pintar un ángel? ¿Qué es un ángel que es un joven, no se sabe si hombre o mujer, y que tiene alas? ¿Cómo pintar alas pegadas a la espalda de un joven que debe representar un ángel? Leonardo tomó muy en serio estos temas, veremos. Y por esto, para poder comprender en qué consistían estos personajes bíblicos, oía a los monjes y tomaba anotaciones. Veremos que la Anunciación, repito, la pintó a los 20 o 21 años, aparecen detalles realmente misteriosos, con significado muy profundo, significado teológico. Así que no fue solamente la pintura de un lindo paisaje, la pintura de una hermosa mujer, de un hermoso joven y de hermosos pliegues, de hermoso vestido. Hay algo más, veremos cuando vamos a analizar la Anunciación. Me acompaña el profesor doctor Antonio Natali, director de la Galleria de los Uffizi in Florencia. Antonio, finalmente sono arrivato di fronte a questi quadri che tu conosci molto bene. Ho delle domande da farti. Confrontando gli orizzonti dipinti da Leonardo con gli orizzonti dipinti dopo di lui e prima di lui, veramente impressionano queste montagne a volte terribili, a volte invitanti, a volte misteriose. E in tutti i suoi quadri appaiono dall'Annunciazione fino alla Gioconda, alla Santa Anna, la Vergine delle Rocce. E so che tu hai interpretato quella certa montagna altissima e chiara che è compresa fra l'angelo che annuncia e l'annunciazione. Quella montagna doveva per forza avere un significato particolare. Cristo è Mons Montium, Cristo è il monte dei monti. Allora, la montagna come figura di Cristo. Proseguendo la lettura, in altro luogo, il mondo per i pagani viene raffigurato nell'idea, nell'immagine del mare. Allora, la montagna sul mare è Cristo nel mondo, che è quello che sta capitando poi sul primo piano. In quel momento si incarna il Verbo di Dio, Cristo prende alloggio nell'utero virginale di Maria, Cristo nel mondo in figura dietro e in esposizione sul primo piano. El profeta Isaías escribió: en los últimos tiempos se manifestará la montaña del Señor, levantada sobre las cimas de los montes. Y San Agustín, comentando el Evangelio de San Mateo, escribió también: el monte, como enseña el texto del profeta, es el mismo Señor, y el mar es este mundo para todos los paganos. Al maestro Verrocchio le fue encargado un bautismo de Jesús. Ocupado en Venecia para fundir en bronce la escultura ecuestre de Colleoni, que veremos, recurrió a la ayuda
de 2 discípulos para terminar partes del cuadro. Leonardo pintó el ángel en el borde izquierdo del cuadro y el paisaje del horizonte detrás de las figuras. Cuando Verrocchio volvió de Venecia y vio lo que había pintado Leonardo, se dio cuenta que había sido superado por un discípulo y decidió dejar los pinceles para dedicarse exclusivamente alla scultura. È sfuggito quasi a tutti il fatto che sul cielo del battesimo di Cristo, oltre alla colomba che è figura dello Spirito Santo, c'è un uccello rapace. Che va come verso gli alberi, fugge. Scappa ed è un evento che evidentemente in natura non si dà, una colomba bianca che fa fuggire un uccello rapace. Perché è stata scelta la colomba come simbolo sensibile dello Spirito Santo? E si risponde, perché la colomba è animale pacifico e lieto. Non è come quegli uccelli dal becco ritorto e dagli artigli che lacerano la carne come l'eresia lacera la dottrina cattolica. Quindi è lo Spirito Santo che fa fuggire l'eresia e il male, insomma. E i significati che non sono visti e non c'è niente dipinto a caso. En 1481, cuando Leonardo había cumplido 29 años, los monjes agustinos de Florencia le encargaron el cuadro Adoración de los Magos. Su padre, Ser Piero, era el notario, consejero de esa orden. Leonardo, asesorado por los frailes de San Donato a Scopedo, que le encargaron el cuadro, estudió el significado de los Reyes Magos. Él quiso representar 3 hechos simultáneos. En la mitad inferior, la multitud rodea a la Virgen para ver los magos que entregan dones al niño. En la mitad superior aparecen a la derecha algunos jinetes que combaten. Y a la izquierda, un edificio en construcción, con los obreros que suben y bajan por una gran escalera. Son las representaciones de 2 textos del profeta Isaías, que anuncia la victoria final de la paz de Dios que reconstruye al mundo, que había sido destruido por la ira de los hombres. Detrás de la Virgen, 2 ángeles tocan las raíces de un árbol en actitud de protegerlo. Y uno de ellos señala con la mano el follaje superior. Ese es el árbol de Yese, del cual surgirá, según Isaías, el Señor como estandarte de todos los pueblos. Algunos códices contienen dibujos muy bien hechos, especialmente el códice de anatomía. Y lo criticaban también, porque dibuja tantas veces una pierna, un brazo, una calavera, ¿cuánto? ¿Para qué? ¿Para qué dibuja anatomía? Si cualquier persona puede ir a un hospital y ver un cadáver que están abriendo, lo ve directamente, ¿para qué dibujas? Él entonces explicó lo siguiente: dices que no es necesario conocer mis dibujos de anatomía, porque crees que es suficiente ver cómo otros abren los cadáveres. Tendrías razón si te fuera posible ver directamente todo aquello detalle de los muertos que yo te muestro en mis dibujos. Y agrega, para poder hacer anatomía, he debido abrir más de 5 cuerpos, sacando la carne que cubría las venas, los nervios, los huesos. Y
Si no podía terminar eso en un solo cadáver, repetía lo mismo en otros. Así veía las diferencias entre varios y completaba mis conocimientos. Lo que explica entonces porque Leonardo, en los cuadernos de anatomía, llamado cuaderno en este caso, dibujaba el mismo miembro, la pierna, el pie, la mano, el brazo, varias veces. ¿Por qué? Porque seguía investigando cadáveres y comparaba los dibujos ya hechos con lo que iba descubriendo de nuevo. Entonces rehacía el dibujo, lo repetía varias veces. Así se conoció la anatomía. Para estudiar anatomía debía recurrir a hospitales o a cementerios. En Florencia realizó estos estudios en este hospital de Santa María Novella. A Leonardo no le bastó recurrir a modelos vivos que posaran para sus cuadros. Él quería saber la estructura y la composición interna del cuerpo, donde se esconde el origen de cada acto físico. Si en un comienzo adquiría esqueletos que podía limpiar con relativa facilidad, ahora debía concurrir a hospitales donde abriría cuerpos con sus propias manos. Es el año 1482. Los principales artistas de Florencia son llamados a Roma para pintar los frescos en la Capilla Sixtina del Vaticano. Entre ellos Perugino, Botticelli, Signorelli. Los temas encargados son historias del Antiguo y del Nuevo Testamento, con episodios de la vida de Moisés y de Cristo. Leonardo da Vinci ha sido excluido. ¿Por qué? Él no ha querido terminar en Florencia el cuadro Los Reyes Magos. Por esto tiene fama de un pintor indeciso, incumplidor. En verdad, Leonardo no estaba dispuesto a retratar en Los Reyes Magos los principales personajes políticos del momento. Llega a Florencia el duque de Milán, Ludovico Sforza.
ha venido a encontrarse con Lorenzo de Medici para rendir un homenaje a Giuliano, su hermano, que fue asesinado 3 años antes en la Conjura de los Pazzi. Durante el encuentro, Ludovico Sforza solicita un escultor para que haga el monumento ecuestre de su padre Francesco. Verrocchio está dedicado totalmente a la escultura de Bartolomeo Colleoni en Venecia, pero su mejor discípulo, Leonardo da Vinci, podría ejecutar la obra. Lorenzo de Medici no exageró asegurando al duque de Milán que Leonardo era experto en la anatomía del caballo. Hay documentos que lo demuestran. Por ejemplo, el teórico del arte de la época, Lomazzo, escribió en su Tratado de la Pintura: Leonardo ha sido excelente y único en modelar y pintar caballos. Y Giorgio Vasari aseguró: los dibujos de anatomía de Leonardo son divinos. Ludovico Sforza acepta la elección de su futuro escultor. Lorenzo de Medici quiere obsequiar al señor de Milán con un don original que encarga a Leonardo. El artista entonces concibe una lira con la forma de cabeza monstruosa, la fabrica y la sabe tocar maravillosamente. Acompaña a Leonardo un músico amigo que él ha retratado con un realismo perfecto. Antes de dejar Florencia, Leonardo anotó: los Medici me crearon y me destruyeron. Años después, Vasari confirmó esta opinión. Florencia trata a sus artistas como el tiempo a sus criaturas. Los crea y luego los destruye o los consume lentamente. Antes de partir, Leonardo se informa sobre la historia de la familia Sforza y viene a saber que el heredero legítimo del ducado, Galeazzo María, único de Francesco, había sido asesinado 6 años antes. Y viene a saber también que el poder lo tiene ahora en sus manos Ludovico, que se ha nombrado a sí mismo tutor con plenos poderes de un sobrino que es el beneficiado verdadero. Leonardo parte de Florencia dirigido al norte, a través de los montes Apeninos que rodean la región de Toscana. No teme el futuro. Tiene 30 años y ha planificado ya su propia vida, compartiendo la investigación de la naturaleza con el invento y con la ejecución de cualquier obra. En Milán, Leonardo ve de inmediato la Basílica de San Ambrosio, una arquitectura románica ejemplar, sin detalles decorativos superfluos, construida enteramente de ladrillos. Y llega finalmente a las murallas del castillo, la sede de la familia Sforza. A Leonardo gusta el carácter de fortaleza inexpugnable del enorme edificio. En este patio
en este cortile se suman dos mundos. El mundo de la corte palaciega y el mundo del castillo, de la fortaleza. Y estos mundos están manifestados en la arquitectura del palacio que ya hemos visto en Firenze y la arquitectura propia del castillo, de la fortaleza. Como ustedes ven, siempre aparece de alguna manera una torre. Leonardo escribió una carta de presentación a Ludovico Sforza. Una carta con la cual dice todo lo que él podría hacer como arquitecto, como ingeniero civil y militar, como geógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy en situación de destruir toda plaza fuerte y toda fortificación si no están edificados sobre roca. Y sigue esta lista, y sigue la lista, y sigue la lista. Pero después de presentarse como ingeniero militar, quiere también agregar que también puede hacer obras útiles a la sociedad. El último punto, el punto 10, dice lo siguiente. En tiempo de paz, creo cumplir bien el oficio de arquitecto, haciendo edificios públicos y privados y conducir agua de un lugar a otro. Aún me podré ocupar del caballo de bronce, que será gloria inmortal y eterno honor de vuestro Señor Padre, de feliz memoria, y de la ilustre Casa Sforza. Y si alguna de las cosas mencionadas le parece imposible e irrealizable a alguien, yo me ofrezco enseguida a hacer un experimento en vuestro parque o en cualquier lugar que tenga bien designar vuestra excelencia, a la que humildemente me inclino. La primera experiencia suya en esta ciudad fue trágica. El año siguiente estalló la peste en Milán. Murieron en la ciudad y en la región de Lombardía 50.000 personas. Él, en la carta que había escrito al conde Sforza, cuando ofreció su servicio, le había dicho que él podría proyectar arquitectura y también urbanismo. ¿Por qué? Porque le advirtió en esta carta que la mejor fama será eterna para un señor que edifica cuando haga bella la ciudad y la haga sana. Y dice como consejo: deberás desconcentrar tanta densidad de población que, así como las cabras, están unos encima de otros, llenando cada lugar de hediondez, haciéndose semilla de muerte apestosa. Ludovico Sforza dejó Milán para refugiarse lejos del contagio. ¿Y Leonardo qué hizo? Leonardo permaneció en Milán. ¿Por qué? Para ver las huellas de la peste en los cadáveres acumulados en fosas comunes o en cementerios improvisados.
se preguntó Leonardo, ¿en qué debía consistir una ciudad perfecta? Los artistas de su tiempo deleitaban las cortes cultas dibujando ciudades ideales y presentaban edificios clásicos en perspectiva matemática, tratados como volúmenes geométricos perfectos. Esta ciudad, por ejemplo, fue propuesta como un mundo urbano ideal. ¿Por qué? Porque contenía el Coliseo, el Arco de Constantino de Roma y el Bautisterio de Florencia. Y perspectivas semejantes eran también presentadas en muebles, en puertas. Leonardo pensó, en cambio, una ciudad orgánica, que podríamos hoy definir como ciudad ecológica, porque imitaba el sistema circulatorio del cuerpo humano. Sus muchos dibujos urbanísticos son conservados en Francia y algunos otros en el Códice Atlántico. Este modelo, presentado en el Museo de la Ciencia y la Tecnología Leonardo da Vinci, muestra un barrio urbano de la ciudad que el maestro concibió, una ciudad, diría, futurista, una ciudad como inclusive hoy día no conocemos. Primero ustedes ven aquí un canal, el canal mayor, porque toda la ciudad está alimentada, vivificada por el agua. Ustedes ven, aquí hay calles bajas, calles altas, y aquí un palacio cuyo patio de honor, sin embargo, tiene como panorama, ¿qué cosa? Un patio de servicio, porque todo debe ser hermoso, no solamente la fachada de un edificio, toda parte de un edificio debe ser noble. Este gran relieve en madera, realizado en la fábrica Artel de Chile, muestra la ciudad ecológica, pensada por Leonardo después de la peste de Milán. Sus autores se han basado en todos los dibujos arquitectónicos y urbanísticos de Da Vinci, que componen el llamado Códice B conservado en París. El organismo artificial, que es la ciudad, la que nosotros hacemos, debe coexistir, integrarse con el organismo natural, el macroorganismo natural. Esta ciudad, integrar la ciudad en la naturaleza. Cuando es así, entonces la ciudad es buena, si no, no. ¿Por qué me estoy riendo? Bueno, me estoy riendo, estoy leyendo texto de Leonardo, ¿eh? Sí, porque Leonardo no solamente anotaba en sus códices observaciones muy profundas, hasta a veces filosóficas. No, también escribía algo muy entretenido, inventaba historias. Por ejemplo, le preguntaron a un pintor por qué se hacía figuras muy hermosas, que eran imágenes muertas. Sin embargo, había hecho a sus hijos tan feos. Y el pintor contestó que los hijos lo hacía de noche y los cuadros lo hacía de día. Leonardo escribe una historia de un sacerdote que andaba el sábado santo por su parroquia echando, como es costumbre, agua bendita en las casas, y entró en el taller de un pintor. Entonces
Escribe Leonardo, echó esa agua bendita sobre algunos cuadros. Y el artista, enojado, preguntó por qué mojaba así sus pinturas. El cura contestó que así debía hacerlo porque haciendo eso bueno podía esperar un bien mayor como Dios lo había prometido, y que cada bien hecho en la tierra obtenía 100 más en el cielo. ¿Cómo termina este cuento? Entonces el pintor esperó que el cura saliera a la calle y echó sobre él un balde de agua, gritando: así desde arriba te caen muchos bienes superiores, por lo que tú me hiciste dañando mis cuadros con el agua que le echaste encima. Este era otro Leonardo, ¿no es cierto? Leonardo realmente era una persona que gozaba con los dichos del pueblo, con las escenas populares, y, ven ustedes, ven, realmente inventaba cuentos, escribía cuentos. ¿Cómo debía ser el monumento ecuestre de Francesco Sforza? Leonardo había estudiado en la Catedral de Florencia una pintura mural de Andrea del Castagno que retrataba a Niccolò da Tolentino. La postura solenne del jinete e il movimiento controlado del animal, propios de un desfile ceremonial, le parecían artificiales, falsos. Leonardo prefiere imaginar a Francesco Sforza en actitud guerrera, montando en su caballo encabritado, y modela la enorme escultura, hasta estudiar la técnica para fundirla en bronce. Ludovico Sforza no exigió a Leonardo solamente la estatua ecuestre dedicada a su padre Francesco. No solamente le exigió proyecto de armas nuevas para su ejército, esas armas que Leonardo había ya prometido en la carta de presentación. Le encargó además que concibiera espectáculos fantásticos para entretener a su corte y principalmente a su muy joven esposa. Ludovico Sforza necesitaba con urgencia grandes fiestas para que la vida de su propia corte tuviera tanto prestigio como la de Florencia bajo los Medici. El duque de Milán exigió entonces a Leonardo que proyectara y que dirigiera espectáculos asombrosos. El más celebrado fue el montaje de la fiesta llamada del Paraíso, en ocasión del matrimonio del hijo del duque con Isabel de Aragón. Leonardo dedicó entonces, tuvo que hacerlo, gran parte de su tiempo a diseñar escenografía, a concebir trajes destinados a asombrar. Sin embargo, además, en la noche se retiraba y seguía investigando, inventando armas no para la guerra, sino herramientas para el trabajo humano. El duque Ludovico le pide muchos proyectos concretos, útiles, como las fortificaciones seguras. Y Leonardo debe desarrollar además 2 pinturas de contenido religioso, místico, que le exigen una actitud contemplativa.
Cristo.